Aguascalientes y las playas de Cancún, cielo nublado con 17 y 24 grados. Ciudad de México, 12 grados con cielo despejado. Ciudad Obregón con temperatura de 27 grados y cielo nublado. Chihuahua y Colima con temperatura de 22 y 23 grados con cielo nublado. Culiacán y Durango, cielo despejado con 27 y 17 grados. Guadalajara con 19 grados, cielo nublado. Guasave, cielo despejado con temperatura de 27 grados. Guanajuato, 13 grados con cielo nublado. Hermosillo, 31 grados con cielo nublado. Las playas de Ixtapa y La Paz con temperatura de 27 y 28 grados y cielo de despejado a nublado. León, cielo nublado y 18 grados. Para Los Cabos y Los Mochis, despejado con temperatura de 29 y 27 grados respectivamente. Este es el pronóstico del tiempo. Para más información visita nuestro portal meganoticias.mx. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate, segundo día de protestas de empleados del Poder Judicial contra la reforma que desaparece o desaparecería sus fideicomisos. Las manifestaciones se extendieron a varios estados del país. El gobierno federal llamó a los trabajadores a no dejarse manipular, pues la reforma no contempla reducciones en sus salarios o prestaciones. Aún así, hay incertidumbre entre el gremio. En la Ciudad de México cubre Samuel Mancilla. Samuel, buenas tardes. ¿Te calcularon mal la pensión? Esta tarde nos acompaña Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Valdivia Moreno, analista político económico. Tonatiuh y Víctor, gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias a Debate. Tonatiuh, me gustaría iniciar con usted. Es probable que hoy se vote en la Cámara de Diputados la desaparición de 13 de 14 fideicomisos. Punto y aparte, estaría la posibilidad de que en el paquete económico 2024 se recorte presupuesto al Poder Judicial. Pero vamos por lo primero, que es la posible desaparición de estos fideicomisos. ¿Qué opinión tiene al respecto, Tonatiuh? Pues mira, hay que partir de una premisa muy importante. La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial no afectará el funcionamiento del Poder Judicial, el acceso a la justicia de los más vulnerables y los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso está muy claro en la iniciativa. Además, es importante destacar que la estrategia del Poder Judicial fue pedir al presupuesto de egresos de la Federación año con año y no ejercer una parte muy importante de los recursos que solicitaba. Es más, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 54, se indica que los poderes legislativo y judicial y otras entidades autónomas, así como otras distintas entidades, las paraestatales incluso, tienen que devolver al 31 de diciembre todo ese dinero que no hayan ocupado, incluso si obtuvieron rendimientos por a la tesorería de la Federación. Este artículo 54 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria está siendo violado sistemáticamente por el Poder Judicial. ¿Cómo lo hacen? Bueno, dicen, yo tengo ahorros por alrededor de X cantidad de dinero y entonces lo deposito en un fideicomiso. Los recursos que están en estos fideicomisos entonces corresponden mayormente a recursos no ejercidos por el Poder Judicial y que pues simplemente implican una violación a la ley que está siendo corregida en esta iniciativa. Juan Carlos. Sí, son recursos que no gastó en presupuestos anteriores, Víctor Valdivia Moreno. ¿Y qué destino
entonces tienen estos recursos mediante estos fideicomisos. ¿Qué es lo que ha justificado el Poder Judicial? Bueno, para empezar, van a parte de estos fideicomisos son logros obtenidos por los trabajadores del Poder Judicial. Se organizan, hacen sus movimientos. Esto es algo histórico, no es algo que surgió de un sexenio para otro, y se han creado fideicomisos para apoyar su desarrollo profesional, su carrera y sus elementos, los cuales en muchas ocasiones, si bien tomaron fondos del presupuesto o de partidas especiales para dicho caso, posteriormente fueron enriquecidos en algunos casos, no en todos, solo en algunos casos, con aportaciones de los mismos trabajadores, como es el caso del fideicomiso para modificación y arreglo de vivienda. Un juez que está en Tapachula y lo mandan a Oaxaca, pueda acondicionar o arreglar la casa a la que llega de Oaxaca y tenga un lugar donde poder vivir. O también el seguro, el fideicomiso para apoyo para lentes, o el fideicomiso para apoyo para... Es que aquí no es que se estén quitando privilegios, como dice el presidente, sino que son derechos que ellos obtuvieron a través de muchos años de estar haciendo su lucha con los trabajadores, de estar exigiendo sus derechos, y lo fueron obteniendo poco a poco. Y ahora de un solo golpe se corta a rajatabla. Estos fideicomisos se afecta en su mayoría a los trabajadores bajo el discurso de que lo que pasa es que se tienen demasiados privilegios, como si todos tuvieran las camionetas blindadas. Y al mismo tiempo, estos elementos, como las famosas camionetas blindadas, no se están tocando y no se están alterando. Al final del día, lo que estamos teniendo es un discurso que asegura que es por una cuestión de violación de ley, por una cuestión que podemos seguir discutiendo durante un rato técnico, pero la realidad de las cosas es que está afectando a los trabajadores, está afectando sus conquistas laborales, están afectando los logros del sindicato, están afectando su retiro, su forma de trabajo, y va a afectar su formación. Que si bien habemos muchos críticos, y yo me considero un crítico del Poder Judicial por la lentitud con lo que trabaja, por la forma como se llega a manejar muchos casos y la corrupción imperante en tribunales, la realidad de las cosas es que aquí está afectando a todos y no se está solucionando ninguno de los problemas que todos los mexicanos que hemos tenido que pasar por un tribunal conocemos. Tanto es así que se viene a paro de labores. Y quiero saber si precisamente ese paro en verdad no te va a afectar a todos los trabajadores, a todos los que tienen ahorita casos pendientes o que tienen elementos dentro del sistema. De la misma manera, no podemos estar esperando que tengamos un servicio, un uso perfecto del servicio cuando tenemos estas mismas trabas y tenemos trabajadores que están en descontento, que están perdiendo derechos y que están retrocediendo en todo lo que han ganado últimamente. Me adelanto de una vez, te lo digo, todo porque por un capricho presidencial. Tonatiuh, a ver, dice Víctor que se afectan derechos laborales. Se afectan derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, que son derechos ganados. ¿Se les pueden retirar estos derechos, estas prestaciones que a lo largo de los años han tenido y que han pagado con los recursos en estos fideicomisos? ¿Es legal quitarles estas prestaciones? ¿No estarían abriendo un asunto legal de carácter laboral? Claro, mira, aquí hay una falla técnica conceptual importante. Los salarios y las prestaciones de los funcionarios del Poder Judicial se pagan con dinero del presupuesto de egresos, no con el fondo de los fideicomisos. Ahí hay un error básico técnico. Además, el dictamen para desaparecer los fideicomisos respeta los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. Es muy penoso que la ministra Piña envíe a los trabajadores a enfrentar a la fuerza pública, a cerrar calles de la Ciudad de México, cuando, por ejemplo, uno de los fideicomisos, el que reserva alrededor de 4,000 millones de pesos, está destinado a la compensación de jubilaciones únicamente de ministros en funciones y 22 en retiro. Estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero para personas que incluso los ya retirados reciben una pensión del ISSSTE, una pensión topada del ISSSTE de alrededor de 36,000 pesos, y que como percibían sueldos en su momento de 400,000, 500,000 pesos, pues crearon un mecanismo financiero para poder seguir percibiendo un ingreso similar. Estos lujos pues no los tienen los trabajadores del país. Los trabajadores del país tienen que atenerse a una pensión distinta,
a una pensión que no es compensada por ningún tipo de fideicomiso, mientras que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos también magistrados y dependiendo de la prestación que hablemos, jueces de distrito, disfrutan de estos lujos, ¿no? Lo cual me parece aberrante el defender. Es una situación que necesariamente tiene que terminar y tampoco me hago o no omito el decir que claro que responde a un momento político muy importante. Es un momento en donde se está tomando una determinación por parte del Poder Legislativo, pero no podemos tampoco negar que es importante el contrapeso que ejerce el Poder Legislativo al judicial. Al final de cuentas vivimos en una democracia y entonces tenemos que ver debe de hacérsenos normal, pues, vivir este tipo de momentos en donde el judicial y el legislativo pueden encontrarse y el legislativo claro que puede ejercer su derecho a legislar y terminar con los fideicomisos que de facto debieron haber regresado todo ese dinero al terminar cada ejercicio. Es una maña muy perversa desde mi punto de vista del Poder Judicial haber fondeado fideicomisos multimillonarios con presupuesto de todos los mexicanos, porque al final todos los años sistemáticamente pedían una cantidad sobre la que iban a ejercer, dejaban de ejercer ese recurso y eso lo mandaban a los fideicomisos. La Auditoría Superior de la Federación indica que los fondos de fideicomiso pues no son usados sino para generar rendimientos e incluso va un poco más allá y nos dice que todos estos fideicomisos pues no tienen reglas de operación, no son auditables incluso, no pueden meterse a ver más a fondo de cómo se han manejado desde dentro por el secreto fiduciario. Entonces es todo un tema y esperemos que se legisle pronto. Sí, Víctor, ¿por qué enviar estos recursos a fideicomisos y no solicitar el pago de estas prestaciones, el pago de estos derechos vía el presupuesto ordinario del Poder Judicial? Víctor. Porque para empezar vamos por partes. Número uno, lo que es aberrante es creer que una juez de la Suprema Corte convenció a todos los trabajadores para que vayan a protestar y cerrar calles. Perdona, pero eso no lo hace más que el presidente, es una estupidez. Y es parte del discurso en contra de la Suprema Corte que han estado manejando en este momento, que los salarios salen de los fideicomisos. Eso también es otra cuestión. Si no se entendió, o se cortó la comunicación, o no me entendieron lo que estoy hablando. Lo que estoy diciendo es algo muy sencillo. Durante años, los trabajadores de la Suprema Corte consiguieron y crearon estos fideicomisos de apoyo. Algunos son con aportaciones salariales, otros en algunos casos, y no en todos, es cuando se puede tomar, pero aquí lo que está tomando, como si realmente la Suprema Corte para poderlo destinar a sus fideicomisos y que con ello pudieran mantener un tren de vida elevado, cuando realmente la mayoría de los fideicomisos, cerca del 80%, son de trabajadores, no todos son los de los jueces, en primera. En segunda, que estamos comentando en estos puntos, es entender algo. Buena parte de las partidas y los excesos ya se había estipulado que se podían tomar para el fideicomiso. La naturaleza del fideicomiso y el origen del mismo sí puede ser auditado o se puede ser revisado desde el momento de la naturaleza con que se crea el mismo. No existen fideicomisos que no sepamos su origen. Para poder crear un fideicomiso tú tienes que tener tres partes, tres personas, el banco, Hacienda y un representante de los trabajadores, y al momento que sea, tiene que tener un origen y un destino. No podemos utilizar un fideicomiso de forma discrecional. Si no queda especificado para cuál es su objetivo, el banco no te lo va a autorizar. Y sí, efectivamente, generan rendimiento porque es el objetivo. Y algunos de los fideicomisos que están quitando, porque aquí están tomando un discurso para afectar a todos los fideicomisos, a todos de manera completa y conseguir más de 15,000 millones de pesos, que es lo que está tomando el presidente. Y lo están haciendo precisamente en época de campaña y son los mismos 15,000 millones que te hacen falta del fraude de Galmet. Pero aquí la parte que es crucial es entender algo. Dentro del marco legislativo, del marco legal existente, sí figuran estos objetos sociales de los fideicomisos. Sí está en el marco legal. El marco legal sí les permite tomar algunas aportaciones excedentes y llevarlos y destinarlos a esos fideicomisos para ser utilizados en posteriori. Sí, efectivamente, podemos revisar la ley, por supuesto. Habría que revisar cada fideicomiso, adelante. Es un error. Aquí lo que tenemos es un objetivo político por el choque que ha habido entre la presidencia y la Suprema Corte de Justicia. Y lo que está haciendo la presidencia
atrás muchas de sus aplicaciones. Si algo se ha quejado el presidente es que esta Suprema Corte Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación ahorita con Víctor Valdivia Moreno. Se está yendo la señal. Vamos a ahorita continuar con esta conversación en un par de minutos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Trabajadores del Poder Judicial salieron a las calles en Oaxaca. Isis Osorio nos tiene el reporte. Isis, buenas tardes. ¿Qué tal? Te saludo desde la región del Istmo de Tehuantepec, en Salina Cruz, Oaxaca. Bien, este martes 17 de octubre, 90 trabajadores del Poder Judicial de la Federación de este municipio encabezaron una movilización bloqueando una de las principales avenidas de este puerto, conocida como la Avenida Tampico, pues ellos están exigiendo la no eliminación de estos 13 de los 14 fideicomisos que ya se han anunciado, pues ellos señalan que se van a ver afectados económicamente, principalmente trabajadores que llevan más de 30 años dentro de esta dependencia. Los 90 trabajadores que encabezan esta manifestación son pertenecientes a la sección 32 de este municipio y piden la no eliminación ya que se van a ver afectados en tema de vivienda y de salud, y sin embargo ellos señalan no haber sido escuchado en días anteriores, y a pesar de bloquear esta avenida alrededor de las 9:30 de la mañana, señalaron que las movilizaciones efectivamente van a seguir activas. Sin embargo, no planean afectar a terceras personas con estas movilizaciones, por lo que en estos momentos ya planean regresar a sus labores con normalidad. Sin embargo, van a seguir pues vigentes las manifestaciones y sobre todo van a seguir exigiendo que no se eliminen, ya que ellos mencionan que esto es una venganza política. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Regreso contigo al estudio. Gracias por el reporte, estamos atentos al seguimiento de la información, gracias por la cobertura. El Poder Judicial y los jueces no están exentos de corrupción, pero eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial para doblegarlo al capricho presidencial es una venganza, asegura Germán Martínez,
senador del Grupo Plural, en entrevista con Mega Noticias. Y ahora se los quieren agandallar. ¿Por qué? Por venganza. ¿Qué pasaba con el ministro Saldívar? No pasaba nada. Y Norma Piña empezó a sacar los rezagos y ahora viene la venganza. La venganza presupuestal. Sí hace falta una reforma, por supuesto. Y sí hay corrupción en el Poder Judicial. Nadie está diciendo que todos los jueces son ángeles y que todos los jueces son limpios, pero individualizadamente, no toda una institución. Está enojado el presidente porque el Poder Judicial no se arrodilla. Sí, continuamos esta conversación con Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, Tonatiuh, los trabajadores del Poder Judicial alegan que habrá afectaciones a sus ingresos, a sus prestaciones. ¿Se pueden afectar sus ingresos y sus prestaciones en caso de que se destinen recursos de esos fideicomisos a ellos? Ellos tendrían la posibilidad de recurrir legalmente ante el propio Poder Judicial. Claro. Pues mira, los salarios y prestaciones de los funcionarios, como comentamos anteriormente, los funcionarios del Poder Judicial, se pagan con dinero del presupuesto de egresos de la Federación. Esta solicitud que hace el Poder Judicial cada año implica el cálculo, por supuesto, de los salarios y las prestaciones a pagar en el ejercicio fiscal del siguiente año. Entonces, no hay ninguna afectación, dado que los salarios y las prestaciones se pagan con dinero del presupuesto de egresos, no con los fondos que existen en los fideicomisos. Los trabajadores tienen, en ese sentido, la situación asegurada. Además, el dictamen para desaparecer los fideicomisos respeta completamente los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. No habría ningún problema en ese sentido. Es que ha sido sistemático. ¿Cómo actúa el Poder Judicial? Por ejemplo, para mencionar algún año, en 2017 solicitaron 106.5 mil millones de pesos y se gastaron 84, más o menos. Hay una diferencia ahí de 14, un saldo que además, 14 mil millones de pesos, que debió haber sido regresado a la tesorería de la Federación al cierre de ese año fiscal. Cualquier entidad que recibe presupuesto público está obligado a, cuando presenta un subejercicio, regresar ese dinero a las arcas de la Federación para que al siguiente año pueda ser utilizado en beneficio de la sociedad. Lo que hizo el Poder Judicial fue tener estos subejercicios de manera sistemática alrededor de los años para poder fondear estas lujosas pensiones complementarias, porque al final del día, en términos de monto, la iniciativa presentada por el licenciado Mier indica o afecta directamente estas pensiones complementarias. Y ojo, no es que se les vaya a quitar sus pensiones de facto, las pensiones del ISSSTE pues las tienen los jueces que ejercieron su profesión. Estamos hablando de un monto complementario, y este tipo de fideicomisos, fíjate, este tipo de pensiones son un cáncer, un mal que se propagó por toda la administración pública. Trabajabas unos años en Banco de México, trabajabas unos años en la FINSA y te pensionabas mágicamente con este tipo de pensiones multimillonarias. Es algo que debe de terminarse, sobre todo en una sociedad tan desigual como la nuestra, en donde el presupuesto público implica esta reestructuración, de redirigir el gasto donde más sea necesario. Sí, a ver, Víctor, recordamos la comunicación con usted. Hola. ¿Cómo se pensionan en el Poder Judicial? En el Poder Judicial se pensionan a través del ISSSTE y la pensión está topada en el ISSSTE y hay un complemento que reciben de recursos de estos fideicomisos y de recursos del Poder Judicial. ¿Es así, Víctor? Mira, vamos por partes. Distintas dependencias de gobierno han creado, no solamente el Poder Judicial, fondos de ahorro y del retiro, para el momento que se retiren los trabajadores, pueden tener un ingreso superior a la pensión que da el ISSSTE. Alguna vez habíamos comentado en este foro y habíamos coincidido todos en que muchas veces las pensiones que se llega a otorgar por parte del gobierno federal a trabajadores no son justas. Entonces muchos trabajadores buscaron la manera
de conseguir un extra, una pensión extra, un ingreso extra para las pensiones. Y ahí fue que se empezaron a crear estos fideicomisos, o algunos de ellos. No todos son para los jueces de la Suprema Corte, que quede claro, no todos, es para todos los trabajadores. Ahora, ¿por qué para todos los trabajadores? Y no es un cáncer, no es un vicio. Tenemos que entender algo. La gente que entra a trabajar a la Suprema Corte, a la Corte del Poder Judicial, es como entrar al ejército, es toda una carrera. Inclusive poder ejercer fuera del Poder Judicial es bastante difícil. Entonces, es cuestión de aspirar a crecer, a desarrollarse dentro de los que están entrando en esa parte. No se trata solamente de grandes pensiones, no son solamente para darle 500,000 pesos a cada juez de la Suprema, para nada. Esa es la parte perversa, negativa, y la parte malévola que están utilizando en el discurso mentiroso, fraudulento y corto y falso de visión por parte del Ejecutivo, con el cual está chocando de manera directa con la Suprema Corte, porque la Suprema Corte no se está doblando a lo que el señor quiere. Y hay que entender, esto tiene un trasfondo político y por eso fue de golpe. Y es tan malévolo como asegurar que la juez de la Suprema Corte mandó a los trabajadores a protestar. Perdona, pero eso es estúpido. Quienes salieron a protestar y quienes están declarando es el sindicato de trabajadores, no la Suprema Corte. Y es porque aquí, al momento que se tomaron todos, se tenía una visión política de que los trabajadores se fueron contra la Suprema Corte y le resultó al revés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ejército de abogados que conocen la ley, que saben lo que están haciendo. Al momento que estamos hablando de que hubo excedentes en presupuesto que se destinó a los fideicomisos y que no se pueden auditar, no estamos siendo del todo verdaderos, no estamos siendo del todo la verdad, porque todo fideicomiso sabes perfectamente bien por su mismo origen a qué se está instrumentando. Todo fideicomiso sabes perfectamente bien para qué se destina, está en su base y simplemente es el número de beneficiados de origen. Tampoco es tan oscuro y tan negro. Tercero, no son para grandes gastos. Estamos hablando de que a veces algunos son fideicomisos, se crearon para que los trabajadores pudieran tener lentes comunes y corrientes. No estamos hablando de marca, no estamos hablando de gran gama, simplemente lentes. Algunos son para poder compensar al momento de que están en hacer trabajo fuera de la ciudad. Y mira, y repito, si alguien ha sido muy crítico del trabajo de la Corte soy yo. He dado mucha lata en todos los noticieros porque no me gusta la corrupción que se vive en la Corte, no me gusta la forma que se trabaja, pero tampoco podemos aceptar que sea golpeada de esta forma por el Ejecutivo, que lo que quiere es romper una línea que se pone, por decirlo así, en contra de él para hacer los equilibrios de poder que hace un momento Tonatiuh acertadamente comentaba. Aquí, ¿qué es lo que queremos? Estamos viendo cómo el Ejecutivo quiere romper esa línea para poder acceder a estos fondos, para poder utilizarlos durante la campaña y para poder mermar el poder de la Suprema Corte en un pleito personal que tiene porque tiene una juez de la Suprema Corte que no es de su agrado. Realmente quienes están siendo afectados son los trabajadores. A quien está malogrando es a los trabajadores. A quien está afectando a los que menos ganan. No está afectando a los jueces de la Suprema Corte, no está afectando a los tribunales, no está afectando a la élite del Poder Judicial. Porque ellos con el ingreso que tienen han ahorrado en otros fondos de inversión, en otros elementos y no tienen ningún problema. Es ahí el problema. Aquí lo que tenemos son 55,000 trabajadores que están en el Poder Judicial, total de tutores de justicia 63,000. Y ahí tienen 63,000 millones de pesos, que es lo que están bailando. Sí, sale su salario de los de presupuesto, completamente de acuerdo. Nadie dijo que saliera de los fideicomisos, nadie. Lo que sale de los fideicomisos son apoyos para que puedan seguir trabajando, apoyos y lucha de los trabajadores. Yo aquí pregunto, si en lugar de ser Morena, quien estuviera mermando los objetivos y los beneficios que lograron los trabajadores con años de trabajo fuera el PAN o el PRI, ¿qué discurso estaríamos manejando? Porque hay sí poder de los trabajadores que les quitan los malvados neoliberales sus beneficios obtenidos con años de lucha. Pero aquí como es un gobierno que se define de izquierda, que de izquierda no tiene absolutamente nada, ya entonces estamos en contra de la juez de la Suprema Corte que ha actuado malévolamente contra el pobrecito del presidente. Señores, simplemente que el presidente tenga iniciativas tan tontas, tan absurdas y tan mal hechas, que pasen los amparos, que entren todas estas cuestiones de amparos a la Suprema, y que lo que mal denominan derecha, todos aquellos que no están de acuerdo con los males que denominan derecha, sin importar el espectro político en el que se muevan, deciden ir a los tribunales a mandar un amparo en vez de cerrar Reforma y Insurgentes, no significa que la juez esté en contra del presidente. Simplemente lo que estamos viendo y lo que se ha visualizado durante todo este sexenio es una forma distinta de hacer oposición. Pero el presidente, si no se le da la razón y no se le alaba, aunque eso signifique pisotear la Constitución, pisotear las leyes, pisotear los derechos y pisotear el profesionalismo de cada una de las personas que van a favor de la 4T, no está contento. Aquí, ¿qué es lo que tienes? A trabajadores. Decimos, la presidenta los mandó, es falso. Retórica, y es un ejercicio de retórica y es falso. Decir, todos los fideicomisos son para apoyar los privilegios que tienen los jueces de la Suprema, falso. Y también hay otra cosa. Aquí quiero que les preguntemos y que analicemos. Tenemos un país donde la delincuencia
está desbordada, donde tenemos al narco como un cuarto poder que está gobernando, donde el narcotráfico es el que tiene más fuentes de trabajo, incluyendo que Pemex. En verdad tú necesitas jueces de la Suprema Corte con salarios bajos, que no tengan equipo de seguridad, que no tengan equipo blindado. Si así, ¿cuántos jueces han asesinado? ¿Cuántos jueces han caído en la corrupción? ¿Cuántos jueces, y ustedes han entregado los reportajes ustedes mismos, cuántos han sido amedrentados, asesinados, o cuántos dicen, me dan a escoger plomo o dinero, y no voy a dejar a mi familia bailando? Todavía quitemos los fideicomisos, quitemos los apoyos, quitemos los respaldos, y ¿qué tipo de justicia vamos a tener? ¿Qué tipo de Suprema Corte vamos a tener? Pero eso al presidente no le interesa, porque él lo único que quiere es su plan C, quitar a la Suprema Corte, sobre todo ahorita que vienen elecciones, y recordemos que el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial, el cual también se va a ver mermado, el cual también se va a ver afectado, y precisamente tenemos ahorita a Claudia Sheinbaum diciendo, ¿por qué me están diciendo que no haga campaña? Quejándose los dictámenes y acusando de que es una mala campaña contra ella, cuando lo que tenemos es esta hermosa tradición de Morena, de decir, todo aquel que va en mi contra es mi enemigo. Eso no es evolución política, eso no es visión, eso no lo es un totalitarismo absoluto, y lo que estamos teniendo es una venganza política que todo el mundo lo ha dicho, todo el mundo se ha dado cuenta de ello, solamente Molécula en el noticiero en la mañana es el único que no se da cuenta, pero realmente esos son los elementos que estamos teniendo, y aquí lo que tienen, y lo que no planteaba y no planeaba y no esperaban es que los trabajadores reaccionaran de esa forma, porque parece ser que el presidente está mal asesorado. Si hubieran ido solamente con los fideicomisos que realmente apoyan a los presidentes de la Suprema Corte, el discurso sería diferente. Pero si se hubieran ido contra ellos, esos 15,000 millones que están ahorita buscando no los alcanzan. Y aquí la meta es conseguir eso, ¿Es una venganza del presidente? ¿Es una venganza de Morena contra el Poder Judicial? Yo creo que no podemos ser omisos al momento político que estamos viviendo, pero también debemos de restar cualquier ira o frustración que tengamos por ahí y soltarla sin datos importantes, ¿no? Mira, el padrón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de beneficiarios del fideicomiso de pensiones complementarias para mandos superiores tuvo al cierre del tercer trimestre de este año 26 beneficiarios. 26 beneficiarios. El de mandos medios, 188. En el caso del fideicomiso de pensiones complementarias a magistrados y jueces jubilados, en el reporte presentado por el propio Poder Judicial, se observan 385 beneficiarios que gozan, repito, de una pensión pagada por el ISSSTE, fondeada en su momento por sus aportaciones al ISSSTE, y que están recibiendo una pensión millonaria complementaria. No podemos ser omisos tampoco a eso. O sea, yo creo que está bien hacer un análisis crítico sobre las propuestas y la iniciativa que propone Morena a través del diputado Mier, ha de tener sus salvedades, pero también hay que conocerla y leerla, y leer un poco sobre a quién benefician estos fideicomisos y cómo se han manejado en los últimos años. No es posible que el Poder Judicial haga una solicitud extraordinaria de presupuestos con el único propósito de fondear las pensiones que van a recibir en el futuro. Así no se construye un modelo de pensiones. El modelo de pensiones tendría que construirse a través de una gestión técnica financiera para fondear en el tiempo del salario que perciban los jueces, y en el momento en que lleguen a cumplir cierta edad, pues de ahí generar una pensión extraordinaria, pero no del presupuesto de egresos de la Federación, de ahorros que ellos tengan a sabiendas de que ese dinero no se lo van a gastar. Entonces yo creo que tenemos que bajar un poco el volumen, restar un poco las pasiones, aterrizarlo en números y ver pues que el padrón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de beneficiarios de este fideicomiso de pensiones complementarias es de 26 personas. De 26 personas que... Sí, cuando hablamos de pensiones millonarias... Sí. Uh-huh. Cuando hablamos de pensiones millonarias, Tonatiuh, ¿qué monto estamos hablando? ¿Qué monto promedio de pensión complementaria reciben estas personas? Alrededor de 400,000 pesos mensuales. Imagínate, ¿quién recibe 400,000 pesos? En 3 meses tendrías 1,200,000 pesos. En 3 meses tendrías de pensión complementaria 1,200,000 pesos. En un año tendrías estos casi 26, 4 millones los de 26, pesos.
Los 26 de altos mandos son los 26 beneficiarios reciben 400,000 pesos. Los 26 beneficiarios que son parte del padrón de la Suprema Corte de Justicia ya jubilados, estos jueces que formaron parte del cuerpo de la Suprema Corte de Justicia y que ya han pasado al retiro, que ya son jueces en retiro, pues es la denominación. Sí, Olga Sánchez correcta, Cordero, por ejemplo, recibe 400,000 pesos, por ejemplo. Que destina todo el dinero, como en algún momento dijo Víctor, que hacía este señor, el de la OCDE, el que está dirigiendo todo el plan del frente, a una asociación. Gurría lo destina Sánchez Cordero desde el principio. Cuando entró al gobierno dijo: yo no voy a cobrar la pensión, la voy a destinar a una beneficencia o algo así, planteó en su momento. Sí, Olga sería una de ellas. A ver, bueno. Sí, sí, Víctor. Mira, vamos por partes. Los fideicomisos que nos están alimentando. Tenemos un fideicomiso para el mantenimiento de casa habitación de magistrados que vale 76 millones. Tiene 32,000. Este fideicomiso es para cuando mandan a los magistrados fuera de su casa, se pueda estar ellos arreglando. Por cierto, este fideicomiso en buena parte es donación de los salarios de los mismos habitantes, de los mismos magistrados. Primer fideicomiso que están eliminando. Segundo, fideicomiso para pensión complementaria de magistrados y jueces jubilados, no solamente los jueces de la Suprema. Son 4,122 millones y ahí entran todos los magistrados y jueces. 3, fideicomiso de apoyo médico complementario y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos. 69 millones, de acuerdo con lo que platicaba en la mañana con el sindicato, de aquí sale para el pago de medicamentos de todos los trabajadores y aquellos que están yendo. Por cierto, si vemos encuesta de INEGI, 3/4 de que fue 1/3 del ingreso se les fue ahora en medicamentos solamente durante la pandemia. Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura para la reforma constitucional en materia de justicia federal, estar arreglando tribunal, estar haciendo todos los arreglos necesarios que no han terminado, por cierto, 4,300 millones. Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que derivan de las acciones colectivas difusas, 1 peso con 6 centavos. Ese sí que lo eliminen si quieren. Luego, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos, 15,943,000. Y aquí sale para pagar consultas, pagar médicos y todo lo que sea necesario más allá de lo que da el ISSSTE. Les recuerdo que el ISSSTE no está dando medicamentos. Pensiones complementarias para mandos superiores, 832 millones. El que aumenta donativo, perfecto, eliminemos 1, nos quedan 13. Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, 2,962 millones. Aquí viene siendo jefes de departamento, mandos medios y todos los demás que están trabajando. Remanente presupuestales, aquí es donde se está yendo, 1,386 millones. Eso es el que también podemos discutir, que había comentado que sí habría que revisarlo. Ya tenemos 2, de los demás 13 que podemos concordar. 4, manejo de producto de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos. ¿Qué explico? Desde cuando yo pregunté qué carajos era y eché pleito. Todos los materiales que produce la Suprema Corte de Justicia, todos los CDs que están grabando, todos los libros de este fideicomiso se editan para que los abogados lo puedan comprar, no de partida presupuestal. Y todas las ganancias que se obtienen de la venta de estos materiales se va a este fideicomiso para seguir haciendo materiales y estar vendiendo. Por cierto, una buena parte de este material es completamente gratuito y se hace en lenguas indígenas para aquellos que no pueden acceder y entiendan qué pasa con la justicia. 5, plan de prestaciones médicas, lo mismo, atención médica de más servidores en el interior del país, para ser exacto. Y 6, fondo de fortalecimiento y modernización de la implementación de justicia, para que me entiendan, 727 millones. Este fideicomiso es para poder modificar todos los demás tribunales para los juicios orales, porque estar con una sillita al estilo Nicaragua no funciona. Si tomamos en cuenta todos los fideicomisos que estoy contando, todo lo que está hablando donativo de las famosas pensiones millonarias son 2. ¿Y los demás qué? Pon tú 3, porque aquí hay uno que tampoco me gusta. Y los demás fideicomisos que están volando, ¿cuál es el problema? ¿Están afectando directamente a los trabajadores? No. Sí tenemos pasiones en este sentido, porque el discurso que estamos haciendo tiene un doble sentido. Es justificar una acción política que va en contra del equilibrio de los poderes. Y sobre todo en una época de elecciones, y más porque al presidente no le ha resultado su problema. ¿Sí me entienden? El único fideicomiso que no está contemplado eliminar es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Y eso porque lo maneja el Consejo de la Judicatura. Y son 6,000 millones, por cierto. Continuamos con esta conversación en 2 minutos. Gracias. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Aquí. En este caso nomás acuerda, yo voy a estar al pendiente para que tenemos el micrófono a manera de conclusión. Órale, pero estoy disponible y a la orden. Muchas gracias, gracias. Tiene tu cuello de camisa afuera, la izquierda. ¿Estás en Estados Unidos, Ramsés, o en el sur? No, aquí en Estados Unidos ando todavía. Órale. ¿En dónde estás? No, yo En soy el de Valle de México. Ah, pero Tú en la Ciudad de México. ¿Y Ramsés sí. en Texas? Sí. ¿Qué les estás dando asesoría a los gringos? No, a mí mismo. ¿A poco eres ciudadano norteamericano? No. Pero aquí en el Valle me puedo quedar 6 meses sin problema. Uy, tan bonito que es Yucatán, hijo. Oye, el viaje de Biden hacia Israel, ay, cabrón, de veras que sí está loco, el cabrón sí tiene demencia senil. ¿Cómo se va a meter ahí? Pero ya Jordania ya dijo que no va a haber cumbre, ¿viste? Sí. Pero, o sea, no manches, ¿cómo? ¿Meterte a la cueva del lobo? Pues Eso es más fácil si eres lobo, Eduardo. Para Caperucita Roja es muy complicado, para lobo feroz no tanto. Pero ¿sabes qué? Es que yo no estoy... No, pues es que más que ser visto como un acto de diplomacia, es un acto de provocación, maestro. Ay, jole. Hija, imagínate cómo van a estar los del cuerpo de seguridad. No manches, maestro. No. De veras, qué bárbaro. Mira, y qué bueno que está Biden y no Trump. Con Trump esto ya sería... No, estaría a punto de empujarle al botoncito rojo. Sí, no, ese no se hubiera medido, ¿no? Hubiera contestado con toda la fuerza. Pues en una de esas regresa, ¿no? Pues más bien creo que se necesitaría pasar muchas cosas para que no regrese, ¿no?